Muy buenos días. Voy a hacer un feedback de lo que se vio ayer, de lo más destacado, importante, para que tengamos una secuencia lógica de la temática que se va viendo en el programa. Ayer a primera hora la señora Messner nos compartió los principales programas y áreas que se desarrollan entre la Unión Europea y América Latina, además de los asuntos y temas que preocupan a los europeos, como los derechos humanos, el comercio y las nuevas fuentes de energía, entre otros. Julie Minovets nos describe las diferentes trincheras y batallas que debemos enfrentar los liberales hoy en día y puso énfasis en dos aspectos. Uno, en que debemos ser consecuentes con el ejemplo de los principios y valores que defendemos y promovemos. Y dos, que los liberales debemos atrevernos a salir de la zona de confort del debate y el ejercicio reflexivo, y yo diría contemplativo, para salir literalmente a unirse con los ciudadanos en las luchas por la libertad y sus derechos individuales. Citó el caso de Hong Kong y me llamó la atención el llamado de Julie a renovar la calidad y la intensidad del compromiso político del liberalismo. Luego tuvimos un panel con los fundadores, cofundadores y presidentes y expresidentes de Relial, los cuales hicieron un repaso de los logros de esta red, entre los cuales está la integración de think tanks y partidos políticos en un esfuerzo y trabajo mejor coordinado y orientado a temas y metas de interés regional. Nos invitaron a ocupar espacios en cualquier trinchera, no solo en partidos políticos, sino y sobre todo en la academia de las universidades, por ejemplo, donde la izquierda ha tomado un avance significativo y sobre todo tratándose de un instrumento de formación ciudadana, pues es bastante efectivo el adoctrinamiento que están logrando. También nos invitan a ser más propositivos para impulsar reformas y políticas liberales. Héctor Ñaupari nos aclaró que la expresión de las ideas liberales políticamente no debe estar separada de lo emocional. Ricardo López Murphy nos reubica en la consistencia y transparencia de la conducta política y en la necesidad de renovar esfuerzos para combatir la insensatez y la locura de los regímenes afines al socialismo del siglo XXI. En el programa también se ofrece la oportunidad de que algunos líderes de partidos políticos liberales de Centroamérica hagan un análisis breve sobre por qué perdemos terreno los liberales, sobre todo en el campo electoral. Y se construyó una suerte de conclusión en el sentido de que los liberales o los adversarios de la libertad no ganan espacio, no porque sus ideas y propuestas sean convincentes, sino que o tengan fortalezas, sino por las debilidades con que los liberales nos presentamos en esos procesos electorales, y principalmente uno de los problemas que más destacaron es la forma en que se transmite el mensaje político a los ciudadanos. Es necesario acercar más el trabajo y la cooperación entre think tanks y partidos políticos. Es imprescindible hacer diagnósticos, pero aún más importante es pasar del diagnóstico a la acción estratégica para corregir bien y de inmediato los errores. Es decir, no quedarnos en el diagnóstico y en la administración de los problemas, sino ir de inmediato a resolver los problemas. Y una conclusión también que me llamó poderosamente la atención es tomar en cuenta que a veces los liberales nos disparamos en nuestro propio pie. Como dijo Carlos Alberto en la cena del primer día, que me llamó mucho la atención, que alguien decía:
agáchense que ahí vienen los nuestros, ¿verdad? Entonces, eso es también un punto importante de tomar en cuenta para que haya un cambio positivo en las actitudes. Luego, David Herenberg nos relata, junto con Asdrúbal y Marielos Alfaro, la iniciativa de la Alianza para Centroamérica, la cual intentan consolidar una red subregional para fortalecer la sinergia entre partidos políticos y centros de pensamiento en la tarea de formular políticas públicas, juventud y desarrollo de equipos de trabajo especializados, entre otras. Se informó que se avanza bastante bien en la motivación de la participación de las personas jóvenes en las diferentes áreas de la política. Andrés Valeria y Luz nos explicaron en detalle el concepto esencial de la Alianza del Pacífico, no solo desde la perspectiva económica, sino también social y cultural. Esta iniciativa pretende convertirse en una zona libre de movilización de mercancías, inversiones y personas, entre otros aspectos. Y finalmente, en la noche recibimos una impresionante exposición de la magna obra de ampliación del Canal de Panamá y sus extraordinarias proyecciones en el campo de la rentabilidad y competitividad comercial a nivel mundial. Así que ayer fue un día bastante ajustado en cuanto a agenda, horario, pero muy interesante en los temas que se desarrollaron. Este día, que dicho sea de paso es domingo, los liberales también trabajamos los domingos, vamos a iniciar el programa con la participación de don Carlos Sabino en el tema Historia y Libertad en América Latina. Don Carlos es académico y escritor, miembro de la Junta Honorífica de RELIAL, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y desde 1998 es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, donde es director de la maestría y el doctorado en Historia. Es miembro de la Mont Pelerin Society y de consejos académicos y honoríficos de varias fundaciones, institutos y revistas académicas. Ha publicado unos 20 libros, entre los que se destacan obras sobre metodología de investigación y un diccionario de economía. Don Carlos, lo invito a pasar al estrado. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí en este Congreso de la RELIAL. Quiero agradecer especialmente la oportunidad que me han dado de presentar este libro, que es un libro que acabo de terminar, digamos así, en su borrador. Está todo escrito. Y es el libro que surge, por eso mi agradecimiento más sincero y directo, es un libro que surge por directo pedido de RELIAL. Hace algo más de un año nos encontramos en Guatemala y discutimos esta idea. Yo voy a agradecer a las personas que más directamente han estado en ese planteamiento, que son Birgit Lam, Ricardo López Murphy, Carlos Alberto Montaner y Silvia Mercado. Con ellos he estado en contacto, me han hecho algunas observaciones útiles y valiosas de la primera mitad del libro. Me han sugerido en esa reunión que hiciéramos un texto relativamente breve sobre lo que ha sido el liberalismo y lo que es el liberalismo en América Latina. ¿Cuál era la idea de fondo? Una idea de fondo que tiene directamente que ver con mis actividades actuales y con lo que yo me he concentrado en los últimos años, que es cambiar el relato, la narrativa histórica que hay, no porque estemos en una torre de marfil y nos guste revolver papeles viejos, sino porque la forma en que se presenta la historia, la forma en que se relata nuestro pasado, es la que condiciona directa y plenamente la sensación y la interpretación que tenemos del presente. Digo sensación e interpretación porque es racional y es afectivo, la historia mezcla todo eso.
y condiciona, por supuesto, nuestra visión hacia el futuro. Por lo tanto, me pareció excelente a mí la idea, la cogí con beneplácito y me puse a trabajar en eso, porque, bueno, ¿qué somos los liberales? ¿Cómo nos ven los liberales? Yo puedo escribir un ensayo teórico y decir, nos ven como gente de clases altas que queremos beneficiar a los ricos y no a los pobres, y dar toda una explicación. Pero eso no va a calar en la gente, no va a entrar en la gente si no hago un trasfondo histórico. Y esto lo estamos aprendiendo de la izquierda. La izquierda ha cambiado, como conversaba yo recién hace un momento, ha cambiado el relato de lo que pasó en la época de las guerrillas para presentarnos a los guerrilleros como angelitos, como jóvenes idealistas que de casualidad tenían una metralleta en la mano, claro está, pero que eran jóvenes idealistas y que luchaban contra la barbarie de los militares gorilas. Entonces, eso es importante. Yo creo que, bueno, es la contribución que yo puedo hacer al trabajo en que todos estamos comprometidos. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es lo que se me planteó? Aquí tienen una breve descripción. Es un libro no erudito, es un libro sencillo. Creo que todos pueden leerlo, no sé si por el ángulo se llega a verlo, porque lo que queremos es que llegue a los jóvenes, llegue, por ejemplo, a estos estudiantes por la libertad, un material que sea serio, que no sea un panfleto propagandístico, somos los buenos y ustedes los demás son los malos. Eso no queremos hacer, que es el defecto que se ha presentado, digamos, del lado de la izquierda, que hace una historia que es demasiado ideológica. No, queremos dar información, pero una información sintética, una información en unas 200 páginas. Yo me remití exactamente esa cantidad, que para mí fueron 60.000 palabras, y dice 50 y tantas mil por cualquier cosa que me quieran agregar ahora. Sí, para dejar espacio a la ampliación. Por supuesto que hablar de todo el liberalismo a lo largo de 2 siglos en 200 páginas obliga no a un esfuerzo de bibliotecas y de archivos, sino todo lo contrario, a un esfuerzo de síntesis, y aquello que son 20 páginas hay que presentarlas en 3 y así. Pero bueno, eso es lo que estuve trabajando este año. Entonces, proporcionar un sentido al pasado, como digo ahí, y dar al final, eso no está concluido, ahí sí necesito el aporte de ustedes, dar al final unas referencias bibliográficas para que aquella persona que no se conforme con este relato global, que va a ser siempre una minoría, pero aquella persona que quiera ahondar en algún punto o en el relato global, pues tenga unos 50 libros ahí de referencias sobre el problema económico, sobre la historia de no sé qué. Es decir, hay que construir esa parte. Yo tengo un borrador ahí como de unas 20 textos, pero hay que agrandarlo. ¿Cómo es el libro? El libro se organiza desde una estructura histórica. Es la forma más fácil de hacer un relato, es la forma lógica, es la forma coherente de hacer un relato. Empezar por los antecedentes, cómo surge el liberalismo moderno, y luego seguir una descripción más o menos, una historia más o menos de lo que pasaba, de quiénes eran liberales, a quiénes se llamaba liberales, quiénes se llamaban a sí mismos liberales, qué hacían y qué problemas se presentaban. Acá les voy a mostrar simplemente esta presentación, va a traer, tiene este modelo. Por cada capítulo les voy a presentar qué trata cada capítulo. Entonces, el primer capítulo trata sobre estos orígenes del liberalismo moderno. Repaso en 2 páginas lo que es el Renacimiento y otros antecedentes. De verdad que yo descubrí algunas cosas sin ponerme a investigar mucho, pero descubrí algunos pensadores, por ejemplo, Baruch Spinoza, que los liberales no lo incorporamos a nuestra genealogía, y Spinoza tiene cosas tan o más claras que Locke, por ejemplo, sobre lo que es el papel del gobierno frente al ciudadano, frente a la tolerancia, etc. Bueno, algunos aportes de ese tipo nuevo puede haber, pero la mayoría es un trabajo de síntesis. Pasamos por
lo que es el iluminismo, que todo ese siglo XVIII, que es el fermento de los liberales, y terminamos aquí con el planteamiento de lo que es la Constitución de Cádiz, que es, para los que hablamos español, para el área hispánica, es el primer punto donde aparece por primera vez, como alguien lo dijo ayer, la palabra liberalismo. Hay una pequeña digresión sobre ese punto y plantea qué eran los liberales. O si ustedes me permiten la figura, qué éramos los liberales hace 200 años. Básicamente era gente que luchaba por la igualdad de derechos, luchaba por la división y el control del poder, luchaba contra el absolutismo. Ese es nuestro primer punto. Y yo creo que es un punto importante a destacar para estos absolutismos que han crecido en Venezuela y en otros países. Es decir, nosotros tenemos 200 años, los que nos reconocemos en esta tradición, luchando contra formas diversas de absolutismo, caudillismo y gobiernos personalistas. Aquí se va a plantear un poco, entonces, lo que sucede en el momento de la independencia latinoamericana. Ahí los liberales, por supuesto, tienen un papel fundamental. En un principio hay conservadores que dudan, y hasta moderados, como yo pongo ahí, dudan mucho en terminar de romper los lazos con el imperio. Pero a medida que los sucesos se desarrollan, y eso está aclarado ahí en el texto, a medida que se desarrollan los sucesos, los conservadores van a ir asumiendo posiciones bastante más semejantes a la de los liberales, sobre todo en cuanto a la idea de que lo que hay, no tenemos más remedio que construir aquí son repúblicas. Y estas repúblicas deben ser repúblicas orientadas por el concepto de libertad. Bueno, este es un capítulo bastante breve. Aquí planteo en el capítulo siguiente ese problema, cómo se traduce en la práctica política. Sí es verdad, por todo lo que se decía ayer, que esos eran liberales que estaban metidos hasta el fondo en el trabajo práctico. Trabajo práctico que a veces no solo era participar en congresos, redactar constituciones, sino a veces dirigir ejércitos, combatir sitios de ciudades. En algunos países, aquí en Latinoamérica, la lucha por la independencia fue brutal. Y en otros, lamentablemente, que hicieron la independencia pacífica, lo que fue brutal fue lo que siguió inmediatamente después. Ahí vendría el capítulo 4, que es esta época que de un modo u otro nos perturbó a todos los latinoamericanos entre 1820, pudiéramos decir, y 1850. Unos más que otros, quizá Chile, el que tuvo menos suerte, el que tuvo más suerte, o que pudo resolver eso simplemente con una sola guerra civil que duró 2 años. Ese es el caso más pacífico que tenemos en todo. Y los brasileros, que tienen otra historia en respecto de eso, y hago la aclaración por Margaret y otros amigos míos que están aquí, no trato Brasil, porque me hubiera llevado otras 30 páginas o 40, me desbordaba. Y porque es distinto la forma en que se da la independencia brasilera, ¿verdad? Con el traslado de la corte, el imperio con centro en Río de Janeiro, es totalmente distinto. Después se va asemejando un poco, pero ya tuve que dejar a Brasil afuera. Y lo aclaro no porque no lo considere parte de América Latina, sino porque, bueno, es otra historia. Tienen que hacerlo ustedes, los brasileños. Entonces, aquí planteo un caso paradigmático. Pongo el caso de Juan Bautista Alberdi y la Constitución de Argentina. También toco el caso de Diego Portales, que fíjense, por eso pongo las verdaderas diferencias. Diego Portales es un conservador, pero que ese mote de conservador y liberal no es exactamente una ruptura completa, sino que comparten un montón de cosas en común. Básicamente esa idea de república, de control, división del poder, alternabilidad, etc. Cada quien la concibe distinto. Hay oposiciones en algunos países sobre el tema indígena, fuertes.
entre estas dos corrientes. Hay una diferencia muy clara frente al problema de la Iglesia, allá por el siglo XIX, pero aparte de eso, en lo que es estrictamente político, las diferencias son mucho menos de lo que creemos. Acá trato en este capítulo 5 de lo que es el liberalismo exitoso en la segunda mitad del siglo XIX. Un liberalismo que, como decía yo también a los jóvenes el día viernes, un liberalismo que se vio necesitado de realizar una tarea con poca sintonía con el ideal liberal. El ideal liberal es básicamente el control del poder para que no interfiera y permita la libertad individual. Pero en estos países que habían sido pasto de la anarquía, territorios de crisis, caudillos, guerras civiles y conflictos, en estos países lo que había que hacer era construir un Estado moderno que permitiera justamente el imperio de la ley, pero sin un Estado no puede haber ley. O si pudiera haberla, si hubiera toda una tradición, que no la había en América Latina, teníamos la tradición absolutista. Por lo tanto, estos liberales tuvieron una tarea en sí mismo contradictoria: hacer un Estado y controlar a su vez ese Estado. Es importante decir, como pongo al final, dictaduras liberales, entre comillas, que la mayoría no lo logró. O se vieron comprometidos en guerras como en el sur del continente, o establecieron dictaduras como la de México, Guatemala, Ecuador y otros países. Bueno, eran los tiempos, pero sí se hicieron cosas importantísimas, sí se construyó infraestructura, sobre todo, y esto es lo que yo destaco frente a una crítica anacrónica de la izquierda, sobre todo se logró que nuestros países se conectaran al mercado mundial. Eso que veíamos del canal del Panamá, de la construcción, del inicio y de todo lo que logró el canal en las conferencias de ayer, eso era parte importante de toda esta vinculación. Nosotros ya no éramos sociedades pastoriles o agrícolas aisladas del mundo, que nos cocinábamos en nuestra propia salsa, que teníamos economías de subsistencia y controles de tipo mercantilista, sino sociedades que trataban de abrirse, que se abrían, que construían puertos, ferrocarriles, se concentraban en uno o dos productos, y eso critica mucho la izquierda, la monoproducción, el monocultivo, lo que sea. Bueno, ¿qué querían? ¿Qué querían de países a veces arrasados por la guerra? Países que no tenían capital, que no tenían tecnología. ¿Qué se podía hacer? Yo no es que justifico la dictadura de Porfirio Díaz, pero creo que el papel del historiador es entenderla, ni acusarlo con los valores de hoy, ni defenderlo como si fuera un partidario de él. Bueno, este es el trabajo que yo trato de hacer en el capítulo 5. Y aquí hablo, en el capítulo 6, del ocaso de esa época. Dos elementos destaco ahí yo, como ustedes ven en el primer punto. Y como ven ustedes también hay puntos de tipo internacional que me sirven de contexto para ubicar a América Latina. Son dos fenómenos que no tienen que ver con América Latina, los que hacen terminar de algún modo ese auge del liberalismo exportador abierto al mundo: el imperialismo y el socialismo. El imperialismo es de alguna manera la caricatura de la economía libre, porque es una economía libre dentro de los marcos del imperio, como hacían los ingleses, que favorecieron el mercado libre en todo el mundo y dieron batallas por el mercado libre, combatieron la esclavitud, pero Canadá comerciaba con Inglaterra en términos preferenciales, Australia o la colonia del Cabo lo hacían en los mismos términos, es decir, había una tendencia a cerrarse y una tendencia política expansiva que nos va a llevar ¿a qué? A la terrible Primera Guerra Mundial que se hace en cuyo centenario estamos ahora. Entonces, en ese momento puede decirse que estas gentes que trataron de vincular nuestras economías al mercado mundial, que trataron de construir repúblicas más o menos liberales, con alguno que otro dictador de por medio, estas repúblicas de pronto vieron secarse las fuentes de ingresos.
vieron cerrarse ese comercio internacional porque los europeos se habían puesto en una guerra suicida y monstruosa, que suicidaba hombres, que mataba gente y mataba valores y tradiciones. Entonces, estos liberales se vieron, de alguna manera, su proyecto se vio hackeado por la Primera Guerra y luego por la Gran Depresión y la forma en que esas potencias manejaron la Gran Represión y la forma en que todo eso derivó en una Segunda Guerra Mundial tremenda. Eso nos va a permitir entender un poco el mundo de posguerra. Yo me pasé la vida casi criticando el sistema de sustitución de importaciones, de economía cerrada hacia adentro, de todo eso que propugnó la CEPAL después de la Segunda Guerra. Y le voy a decir, recién ahora yo entiendo que esas malas políticas, esas barbaridades que se hicieron en nuestros países, que nos hacían poner, yo recuerdo, creo que en Brasil o en Perú, o en los dos lugares, aranceles del 700% a ciertos bienes que no producían Brasil ni Perú. Esas barbaridades se hicieron en parte por el shock traumático de que nosotros sí nos abrimos y no nos sirvió. Entonces, la mala política fue la consecuencia un poco de un fracaso no manejado, no entendido. Y ahí pudiéramos decir, aunque en el libro no se plantea así, ahí pudiéramos decir, bueno, ¿qué nos hubieran pedido a nosotros si en Estados Unidos estaba estimulando el proteccionismo? Si las teorías de Keynes eran las únicas que valían, si los presidentes norteamericanos querían planificación, si estaba la Unión Soviética, a la cual todos adoraban como el futuro. ¿Qué nos iban a pedir a nosotros? Bueno, pues lo que salió de nosotros fue esta época. Y aquí hablo un breve repaso de lo que pasa en los años 40, al 60, al 70. Aquí, en este capítulo, que fue sugerencia, no sé de cuál de las personas que nombré, porque eso queda en la mente un poco confuso, si de Silvia, Ricardo, Carlos Alberto, Virgil, que me dijeron, mira, hay que tratar lo que fue el socialismo en realidad. Aunque estemos en una historia del liberalismo, hay que tratar esto en cierta forma porque este socialismo del que estamos hablando es la antítesis plana y directa de lo que es el liberalismo. Y ahí lo explico. En vez de gobierno limitado, división de poderes, hay un partido único, un jefe supremo como fue Stalin, Mao o toda la serie de Fidel. Ajá. Ahí trato especialmente a Fidel, ¿verdad? Y ahí ven que trato los fenómenos de penetración. Guatemala, Cuba, la Unidad Popular y Allende, los sandinistas. Pero eso es más, lo más importante no es la historia ahí de cada detalle, sino ver cómo ese modelo se fue aplicando, que es, como les digo, la directa antítesis. Políticamente es eso. En vez de libertad de mercado, un solo propietario de todos los bienes de producción, que un solo patrón que contrata a toda la gente. En vez de igualdad ante la ley, y eso también hay que decirlo porque es la bandera, o fue la bandera de ellos, en vez de igualdad ante la ley, tiendas diferentes para el alto funcionario, para el funcionario medio y para el pueblo que iba con cartilla de racionamiento. Derecho a viajar para unos y para otros no. Algo así como esa sociedad estamental contra la que luchábamos a principios del siglo XIX. Eso es lo que construyó el socialismo. Y ahí, en la última sección de este capítulo, digo dictadura y democracia porque el auge del socialismo en América Latina, que se hizo a punta de ametralladora guerrillera, ese auge del socialismo llevó al florecimiento de dictaduras que nos retrotrajeron a una etapa preliberal en varios países. Acá, en cambio, estamos en el punto, como quien dice, más alto del liberalismo, la caída del muro de Berlín, las reformas económicas, lo que hicieron los chilenos con sus Chicago Boys, lo que hicieron en varios otros países, que hemos criticado por sus imperfecciones, pero yo creo que también debemos destacar por sus valores. Los valores fueron que ahora que hubo una crisis en el 2007-2008, nosotros no tuvimos inflaciones como antes, no hay más que un par de países que tienen control de cambios,
no hubo ese decrecimiento del producto como antes, se mantuvo, se trató de mantener cierto manejo de las cuentas fiscales. Mejor, pues, chequen el déficit público de algunos países europeos con nuestros déficits públicos, aún el de gobernantes más o menos socialistoides. Y van a ver que tenemos menos déficit nosotros, que el porcentaje de economía estatal es menor que el de varios países, no sé si incluso Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que algo se aprendió, algo salió de estas reformas, que no fueron, y ese es el talón de Aquiles que tuvimos, no fueron producto del triunfo de nuestras ideas, sino de la emergencia y de la crisis, de que la inflación estaba en 7.000%, de que el déficit público era del 15% del producto o cosas semejantes, que el desempleo subía, que la economía paralizada. Entonces venían socialdemócratas, populistas y empezaban a liberar las cosas, no había más remedio. O eso o la inflación iba a seguir todavía más alta y el déficit mayor y la economía inmanejable y la ingobernabilidad total. Entonces, esta gente que no era liberal aplicó algunas medidas liberales, algunas importantes, yo diría que muchas mal hechas, pero lo importante para mí no es destacar eso, sino la apertura que produjeron y algunos resultados positivos a los cuales pienso que nos debemos aferrar todavía. Aquí viene el conflictivo presente. Yo le puse a la vuelta del siglo porque el caso venezolano, bueno, primero hago una evaluación de lo que quedó de las reformas y luego el caso venezolano y el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que es un fenómeno nuevo relativamente. Es un fenómeno nuevo en realidad, aunque tenga elementos del pasado. Ahí describo este planteamiento, esto que está sucediendo, y trato de hacer un balance general de lo que ocurre antes de pasar al último capítulo, donde inmodestamente me permito decir un poco cuál es nuestra agenda como liberales. Si alguno de ustedes tiene interés en criticar mi libro, aportar algo, les recomiendo sobre todo que se fijen en este capítulo, porque aquí es donde más podemos estirar y encoger el texto. Acá yo planteo lo que veo como problemas, fíjense, hacia dónde dirigir los esfuerzos, falacias y mitos, que ahí está eso que les decía, cómo nos miran a nosotros como liberales, hijos de ricos, favorecedores de grandes monopolios o cosas así, pero esto es muy breve, ¿no? Porque son 2 páginas para cada cosa. Amenazas a libertad y un balance general. Bueno, este es el libro en su desarrollo, título sugerido, El Sendero de la Libertad, porque el libro, yo he estado hablando en esta exposición todo el tiempo de los liberales y el liberalismo, pero el libro se enfoca, y gracias a algunas observaciones que me hicieron las chicas del Relial, el libro se enfoca en el desarrollo de la idea de libertad. ¿Quién defendía la libertad en cada momento? ¿Qué amenazas en cada momento tenía la libertad? ¿Y qué pasos se pudieron dar o se dieron para mantener o desarrollar esa libertad? Yo por eso pienso que ese podría ser un título interesante. Y acá les dejo la presentación, les digo, bueno, aceptaré críticas, sugerencias. Ahí ya el Relial tendrá su cronograma y veremos qué día cerramos la recepción de observaciones. Pero es un texto que está trabajado, está revisado. Lo que falta, como les digo, es esa bibliografía final para dar a la gente la posibilidad de ampliar un poco, de ampliar mucho más sus horizontes. Esta es la primera síntesis con la que ojalá muchos jóvenes pudieran partir de ahí en adelante para decir, este es nuestro relato, no el relato de Galeano y las venas abiertas de América Latina, de cómo nos saquearon, no el relato de las guerrillas santificadas y la brutalidad represiva, sino el relato de lo que fue ocurriendo en nuestras tierras. Muchas gracias.